A raíz de la publicación de la saga de Alien Interview, entrevista al extraterrestre, que nos ocupó 6 vídeos, han surgido una serie de reacciones que, lógicamente, como es nuestra costumbre, vamos a responder. Preguntas, demandas que habéis hecho. Hay una cosa interesante, es una cita que nos hace uno de los que ha visto los vídeos, hablando de que los 3.000 expedicionarios del dominio, ahora explico un poco todo esto, que se habrían perdido 8.000 años antes de Cristo en los Himalayas, es una historia que enlaza con la documentación presentada en su día por Peter Colosimo sobre los Dropa, los discos Dropa. Unos discos que aparecieron en una cueva y que hablan exactamente de los mismos extraterrestres que el extraterrestre que fue rescatado en Roswell. La historia que cuentan es exactamente la misma o muy parecida. Esa tribu que apareció hace miles de años allí, que fue combatida por los habitantes de aquella zona, habla de que vienen de las estrellas, son bajitos, de la misma tipología, y que no pueden retornar. Y entonces les combaten, les intentan exterminar. La historia es apasionante, la investigó la Universidad de Pekín, y los discos desaparecieron misteriosamente, lo mismo que la información. Parece ser que un científico pudo descifrar esos discos tallados o grabados en forma circular, pero la información se ha perdido, no se ha seguido investigando. Los Dropa, entidades que habrían venido del espacio hace miles de años en las estribaciones del Himalaya y que de una u otra manera están recogidos en los textos de Daniken y de Peter Colosimo, antiguos autores que en nuestro tiempo leímos muchos. Pero curiosamente, nosotros hicimos un pequeño vídeo sobre ese tema, mezclado con otros temas, pero hablamos de los Dropa, o sea que es un tema que os voy a poner enseguida para recordar. Existe en China una antigua leyenda que habla de la llegada de unos pequeños hombres amarillos, de diminutos y débiles cuerpos, pero de largas y anchas cabezas, procedente de las nubes, de los que rehuía la gente por su extraña apariencia y que fueron perseguidos para ser cazados por los hombres de los caballos rápidos, los mongoles. Los Dropa, también conocidos como Dropax o Drokpa, serían, según ciertos escritores, una supuesta raza de extraterrestres de baja estatura que habrían aterrizado hace 12.000 años en Bayanjar, una de las regiones más remotas de China. Sus montañas se elevan a 5.000 metros y descienden a 2.000 metros. A pesar de la altitud, los veranos pueden ser agradablemente cálidos en esta región. Está en la frontera con el Tíbet. En 1938, Chi Puitei, un profesor de arqueología de la Universidad de Pekín, y sus estudiantes estaban en una expedición para explorar una serie de cuevas en las inaccesibles montañas de Bayanjar, cerca del Tíbet, las que supuestamente podrían haber sido talladas artificialmente en un sistema de túneles y despensas subterráneas. Según esta historia, se dice que los exploradores habrían encontrado muchas tumbas con esqueletos de 1,38 metros de largo enterrados dentro de ellas. Los esqueletos habrían tenido cabezas enormemente grandes y cuerpos pequeños, delgados y frágiles. No habría ningún epitafio en las tumbas, pero en cambio habrían encontrado unos centenares de discos de piedra de 22,7 centímetros de ancho, llamados piedras de Dropa, y 2 centímetros de grueso en agujeros de 20 milímetros de ancho en sus centros. Sobre las paredes habrían sido descubiertos, tallados, los cuadros del sol naciente, la luna, estrellas, la tierra, montañas y líneas de puntos que unen la tierra con el cielo. Los 716 extraños discos de piedra y las pinturas rupestres se dice que datarían de aproximadamente 12.000 años.
Los discos de piedra hallados en las cuevas junto a las tumbas de los supuestos monos de montaña fueron puestos a disposición de un grupo de científicos de la Universidad de Pekín, pero ninguno logró descifrar su contenido hasta que quedaron bajo la dirección del profesor Sun Un-Nui en el año 1958. Los resultados finales de los análisis y exámenes después de 20 años sorprendieron por su increíble contenido, siendo prohibida su publicación por parte de las autoridades. Pero, ¿cuál era el contenido de este informe? Los discos o platos de piedra poseían un agujero en el centro, al igual que el de los discos fonográficos o los más modernos discos compactos de DVD. De este agujero partían un doble surco en espiral hacia los bordes que fue considerado por Sun Un-Nui como algún tipo de extraña escritura de origen desconocido. Estos surcos fueron sometidos a análisis químicos, detectándose un alto contenido en cobalto y otros metales. Cuando eran sometidos a la acción de un oscilógrafo, procedían a una brusca oscilación de ritmo, con una clara señal de que en algún momento fueron expuestos a corrientes eléctricas. Pero nada tan sorprendente como el relato que había sido capaz de descifrar el equipo del profesor Sun Un-Nui. En estos discos se contaba la presencia hace 12.000 años de unos vehículos aéreos que descendieron a la Tierra. Era el pueblo de Kham, o pueblo de los Dropa, y se escondieron en las cuevas por 10 tiempos hasta el creciente del sol. El doctor Sun Un-Nui, a diferencia de los demás investigadores, habría logrado concluir que cada surco en realidad consistía en una serie de diminutos jeroglíficos de origen y diseño desconocidos. Según Sun Un-Nui, en una de las líneas de jeroglíficos se leería: «Los Dropa vinieron de las nubes en su nave. Nuestros hombres, mujeres y niños se escondieron en las cuevas 10 veces antes del amanecer». En un principio los Dropa no fueron comprendidos por los miembros de la tribu Ham, los cuales ocupaban las cuevas vecinas, y pensando que eran enemigos que querían apoderarse de su territorio, persiguieron y mataron a algunos de ellos. Cuando finalmente la tribu de los Ham comprendió el lenguaje por señas de los Dropa, los admitieron en su territorio al saber que los recién llegados tenían intenciones pacíficas. Los discos también cuentan cómo los Dropa fueron incapaces de reparar su nave espacial y la imposibilidad de volver a su planeta de origen, teniendo entonces que quedarse a vivir en la Tierra. Al igual que Chi Putei, después de la prohibición del informe de los discos de piedra, Sun Un-Nui fue atacado duramente por sus colegas, siendo desprestigiado y obligado a abandonar su cátedra, a pesar de que hizo un último intento de trasladar algunos de los discos para su investigación a la Academia de Ciencias de Moscú y así demostrar la autenticidad de su teoría acerca de la existencia de los Dropa. Todo fue en vano. Precisamente todas las fuentes de origen de esta información parten de la extinta Unión Soviética, exactamente del filólogo y profesor de la Universidad de Minsk, Vyacheslav Zaitsev, y de su colega Alexander Kazantsev, que dieron a conocer el asunto en la revista mensual alemana El Universo Vegetariano, en el número de julio de 1962, titulado Ovnis en la prehistoria, y en la anglorrusa Sputnik de 1965. En 1968, en su libro Recuerdos del futuro, el escritor suizo Erich von Däniken reflota la historia de los Dropa y sus discos de piedra. En 1974, Ernest Bellerer, un ingeniero austriaco, fotografió 2 discos que coincidían con la descripción de las piedras de Dropa. Estaba en un viaje guiado en el Museo Banpo en la ciudad de Xi'an, provincia de Shanxi. El coautor del libro Satélites de los Dioses, Peter Krasa, comprobó que se había perdido toda la referencia a la presencia de los discos. Sencillamente habían desaparecido. Se dice que la encargada
que estaba hace 20 años fue despedida de su trabajo sin que se le explicaran las razones. En 1995, la agencia de noticias Associated Press de China hacía el comunicado de un descubrimiento en la provincia de Sichuan, junto a las montañas de Bayanhar, de una pequeña tribu aislada hasta ese momento del resto del mundo. Esta comunidad estaba compuesta por unos 120 personas, no catalogables en ningún grupo etnológico de la región. La característica que más llamaba la atención era su escasa altura. El individuo más alto no sobrepasaba el 1,15 m. Nada más se supo desde entonces de esta tribu y cuál fue su paradero por parte de las autoridades chinas. Todo lo que queda de los discos Dropa son varias fotos panorámicas. Toda la demás evidencia física ha desaparecido. En la actualidad, los descendientes de los Dropa son pastores nómadas que habitan la mayor parte del norte del Tíbet. Los Han son también habitantes del Tíbet y tradicionalmente han servido como guerreros. Muchos de los guardaespaldas del 13º Dalai Lama durante su escapada de la invasión china eran Han tibetanos. La palabra Dropa podría traducirse como soledad o los aislados. El ruso Zaitsev, quien ha pasado 30 años reuniendo pruebas de que seres inteligentes del espacio exterior han tenido contacto con la Tierra, cree que los discos pueden dar solidez a antiguas leyendas chinas de hombres pequeños, delgados y de cara amarilla que bajaron de las nubes hace muchos siglos. Voy a hablar de unos cuantos puntos que os ha motivado, que ha generado controversia y que denota un poco cómo psicológicamente somos los seres humanos y en qué estado de conciencia estamos. Como dice Billy Meyer, uno de los investigadores más controvertidos del fenómeno ovni, un suizo, lo que no nos permite avanzar hacia un concepto nuevo del universo es o son las religiones, todas, son frenos graves. En el libro Alien Interview, resumiendo un poco, lo mejor sería que vierais los 6 vídeos anteriores, pero resumiendo un poco. En Roswell, en 1947, cayó un platillo volante porque un rayo de una tormenta interceptó el cuadro de mandos y cayó. Murieron todos los extraterrestres menos uno que era sintético, de 1 metro más o menos de altura, y que resulta que era el instrumento, el cuerpo, el vehículo que utilizaba un espíritu superior confederado en lo que se llama el dominio. El dominio habría venido en los últimos milenios a este lado del universo y habría combatido al viejo imperio. El viejo imperio son una serie de entidades o grupos muy jerarquizados que tienen un modelo universal, mientras que el dominio tiene otro modelo universal. Lo que dice en su trabajo es extraordinario. Dice, ustedes, los hombres terrestres, están en una cárcel. La Tierra es una cárcel biológica. Su vida es muy corta, escasamente 80 años. Están llenos de enfermedades, de dolor, de sufrimiento, de guerras, de conflictos. Esto es una cárcel. Acertó de lleno. Ustedes son espíritus inmortales que se han opuesto en su día, en sus vidas anteriores, al sistema del viejo imperio. Bien porque eran geniales, porque no querían seguir las directrices de esa jerarquía piramidal y les confinaron a la Tierra por miles y miles de vidas. Bien porque eran los asesinos de tal o cual galaxia y no se adaptaban a ninguna civilización, les confinaron a la Tierra. Bien porque eran violadores o bien porque se oponían de una u otra manera a ese modelo, nos metieron en la Tierra a todos nosotros. Y lo curioso es que ese viejo imperio tiene unos escudos de fuerza, puso unos escudos de fuerza en el universo, capaces de borrar nuestra memoria espiritual. Es decir, que cuando nosotros venimos a la Tierra, olvidamos lo que fuimos, y de hecho lo olvidamos. Olvidamos lo que fuimos y por tanto volvemos a comenzar de cero en una vida precaria llena de limitaciones. Dice que viene del dominio. No, ustedes tienen que romper esa especie de hipnosis
porque no es legítima, porque es la forma de manipular que tiene el viejo imperio a todos ustedes. Ustedes son inmortales y antes o después tardarán, pero se liberarán de esa especie de sometimiento, de esclavitud. Y habla de modelos, el modelo por excelencia de limitación. Él habla en su momento de que a Akenatón, el faraón que creó el monoteísmo, se le entregó esa información de liberar los espíritus. Aunque era muy narcisista, el amigo Akenatón no terminaba de encajar en un concepto más bien universalista y su narcisismo y demás no le hizo entender bien lo que le traían. Aún así, los sacerdotes de Amón lo mataron y en el libro habla de los dos sacerdotes que lo mataron. Ese sacerdocio de Amón es el modelo del viejo imperio, es decir, sacerdotes que están adoctrinados para que usted acepte que es un limitador, que es pecado, que tiene karma, que tiene sufrimiento, que pinta poco y que nunca podrá alcanzar a los grandes del viejo imperio, a la jerarquía. Cuando Moisés, que se educa con Akenatón, sale con su pueblo para Palestina, es interceptado por Yahvé o por Jehová, que es uno de los del viejo imperio, y le da unos mandamientos sometedores que hacen que tu autoestima como humano caiga en lo más profundo. Yo soy Dios, vuestro Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa. No jurarás el nombre de Dios, vuestro Señor, en vano. Recuerda que el día de descanso se guarda para mí. Los que dice, como son ustedes muy brutos o muy malos, tienen ustedes que cumplir estos mandamientos. Y el primer mandamiento que dice es, amarás a tu Señor Dios por encima de todas las cosas. Lo que más tienes que hacer es someterte a la obediencia de Yahvé. Hombre, yo no amo a Dios sobre todas las cosas. Yo amo a mi hijo sobre todas las cosas, a mi hija, a mi nieto, pero no a Yahvé. Pero el que quiera hablar, que ame, que ame. Es decir, le otorga a el ser humano una limitación tremenda y le dice que tiene que escalar a través de miles de reencarnaciones a la deidad, que nunca alcanzará, y lo somete a la tierra, según el dominio, a padecer en esta cárcel. La expresión que después consigue traducir todo este sometimiento al modelo del viejo imperio es el cristianismo. En el cristianismo se da el fenómeno del pecado original. O sea, usted, cuando nace, una madre que tiene un hijo pecador y le tiene que bautizar porque nació con un pecado, la cosa más bárbara del mundo. Es decir, tú le dices a una madre que su hijo nace con un pecado y es probable que te pegue un tiro. ¿Por qué? Porque es lo más grande a una madre tener un hijo y no nace con ningún pecado. Eso se lo han inventado la casta. Esa casta sacerdotal manipulada por el viejo imperio y además la clase política, que ha conseguido a través de estos miles de años que seamos borregos, que nos sometamos como imperfectos a un Dios que nunca alcanzaremos y que de una u otra manera nos somete. La misma expresión está en Oriente. Imaginaros las castas orientales. Las castas orientales, el que nace paria, es decir, una de la casta inferior, está en el más nivel de indignidad y de pobreza en la India porque tiene karma. No tiene el pecado original, tiene el karma, que es parecido. Y entonces es un paria toda su vida. Es un ser limitado y además pecaminoso. Usted está así porque usted fue malo en la vida anterior y por tanto sufre las consecuencias y sea usted un paria. Todo ese conjunto de doctrinas, de una u otra manera, según el libro y según el extraterrestre que queda vivo del accidente, dice, les están a ustedes sometiendo, les están tratando como esclavos, tienen ustedes que liberarse, tienen ustedes que buscar la inmortalidad de su espíritu.
Y en el libro habla cómo ellos vinieron con los Anunnaki, que son ellos, a buscar los 3.000 perdidos, 3.000 expedicionarios que 8.000 años antes de Cristo trajeron a la Tierra en el Himalaya. De ahí vienen los Dropa. Y si ustedes son de los 3.000, aunque no sean de los 3.000, pueden venir de otra galaxia como seres elevados, no son pecadores, no tienen karma, no les engañen a ustedes. Pero toda la estructura que nosotros concebimos del universo, de la vida, es una estructura piramidal. Por encima de nosotros están los políticos, en la clase religiosa están los diáconos, los obispos, los arzobispos, los cardenales, los santos, los ángeles, los superángeles, y al final, bueno, el Hijo único de Dios, luego está Yahvé, pero claro, Yahvé, según él, es malo, o por lo menos es un sometedor, es un abusador, es un Dios que no nos deja espacio como seres libres y espirituales. Bueno, pues todo este libro que genera, y esos vídeos que han generado tanta tensión, ha levantado mucha polémica y ha creado un sentimiento de conflicto fuerte. Usted puede tener la religión que quiera, pero les aseguro que las castas sacerdotales, políticas y sociales que dominan al ser humano son seres que están siendo instruidos, dirigidos y manipulados por el concepto del viejo imperio, que son dominadores en forma de pirámide, de tal manera que al final de todo está usted que no vale para nada. Y por tanto hay una especie de aceptación de que tiene que ser así. Además, hay un problema, se llama el síndrome de Estocolmo en psicología. Yo acepto que soy un pecador, pero es que además no me saque usted del esquema que yo tengo. No me saque usted del concepto religioso, porque entonces me quedo desnudo. ¿Cómo me va a decir usted que Jesucristo no era bueno? O que Buda no era bueno. No me lo puede decir usted, porque entonces es usted un pecaminoso y además me deja sin directriz, sin capacidad de encontrar soluciones en el más allá, sin encontrar el cielo, sin reencarnarme para perfeccionarme. Todas esas cosas hace que nadie quiera renunciar al modelo de sometimiento que estamos viviendo. Porque si nos quitan a Jesucristo, si nos quitan a Mahoma, si nos quitan a Buda, nos morimos de tristeza y de pena. No concebimos un universo donde tú eres un ser libre, porque con la libertad no sabes manejarte, no sabes funcionar. De una u otra manera te puedes quejar, me dirigen. Somos como borregos, pero no haces nada, sigues sometido. Y si no te dirige un político, te dirige un Dios, y si no un sacerdote. Y te ponen trabas para ver si llegas porque eres pecador, porque tienes karma. Todo el argumento del libro, queridos amigos, es extraordinario, sea verdad o no la experiencia. Os recomiendo que veáis los 6 vídeos de nuevo, porque lo que intenta es liberarte de la esclavitud en la que estás sometido, liberarte de la manipulación que de una forma consciente e inconsciente las castas sacerdotales, las religiones y los dogmas que tenemos heredados del pasado hace que seas una persona sin imaginación, sin voluntad, sin ingenio, sin capacidad de soñar y de vivir como un ser libre. Todo ese libro lo publicamos para romper los esquemas del dogmatismo religioso, pero también del dogmatismo científico y del dogmatismo esotérico. Pero es muy difícil y hemos tenido reacciones de todo tipo. Y hay contestaciones de seres que son muy religiosos y nos acusan de blasfemia, porque no podemos prescindir. ¿Cómo va usted a prescindir de mi Dios? Bueno, pues quédese usted con su Dios. Lo que intenta el libro es decirle que ustedes son inmortales, que si nosotros encontramos esa capacidad de crecer desde la identidad espiritual sin someternos a la manipulación de las castas, podemos avanzar mucho. De hecho, el libro dice que en los últimos 100 años, como los escudos de fuerza que habían puesto el viejo imperio, que nos someten, que nos comen el coco, que nos borran la memoria, están debilitados, estamos progresando científicamente muchísimo, no así espiritualmente. Esta historia, esta controversia ha sido tremenda y nos gusta crear una especie de debate limpio y honesto, sin insultos, porque cualquier persona tiene derecho a tener su Dios
a tener su filosofía. En un momento determinado, queridos amigos, él habla de que una de las personas que encontró la senda para liberarse de esa esclavitud fue Buda, Siddhartha Buda. Pero incluso su filosofía, en manos de la casta sacerdotal, que sigue existiendo, se ha tergiversado y se ha transmitido sin la pureza que él transmitió. Por tanto, uno de los, es curioso porque en el libro no habla, fijaros que la tercera parte de la humanidad son cristianos, otra gran parte son maometanos y otra gran parte son budistas. Pero no habla de Cristo, habla de Yahvé como un ser no muy recomendable, como Jehová como un ser no muy recomendable. Y no habla de Jesucristo sabiendo que Matilda, que es la que traduce o la que se comunica con él, la enfermera que se comunica con él, es cristiana. No le dice ni una sola palabra. ¿Por qué? Yo entiendo que no lo dice porque, lógicamente, si Jesucristo, que es el arquetipo, el Hijo de Dios, que dirige los destinos de millones de seres en el mundo, que es como un modelo para los cristianos, con todo respeto, tenía su padre que era Jehová, pero Jehová no era bueno, según él. Por tanto, el Hijo, el modelo que tiene es bueno. Desde luego, si hay un modelo más jerarquizado que el cristiano, yo no lo encuentro, porque está Dios y su Hijo, único, blanco, rubio y judío. Los otros no pintan tanto. El Papa, cardenales, obispos, arzobispos, presbíteros, diáconos, subdiáconos, y al final de todo están los pecadores, que somos todos nosotros. Y todo eso es, un galimatías que nos somete como seres tontos o idiotas, que hay que ser manejados para llegar a no sé dónde, a un paraíso que no sé quién lo montó, cuando en realidad, según dice él, y yo me apunto a eso, somos inmortales, somos espíritus elevados, somos seres que tenemos derecho a reclamar nuestra libertad espiritual. El libro, por tanto, aunque parece que es una controversia, es un canto a la libertad personal, es un canto a la ruptura con lo que nos somete y nos veja, nos trata como castas. Como hemos dicho en el modelo hindú, los parias. Usted es paria, es pobre, está en la escala final de las castas hindúes porque usted tiene karma, fue pecador y además ahora es pobre. El modelo, por ejemplo, que tiene el concepto judeo-cristiano, modelo de Jesucristo, por ejemplo, no tenía dónde reclinar la cabeza. La pobreza. Reivindica la pobreza. Una entidad superior no puede reivindicar la pobreza. La pobreza genera miseria, falta de recursos, y eso no es digno. Tienes que reivindicar lo que necesitas para vivir, no la riqueza. La riqueza también es un modelo equivocado. Tienes que tener lo que dignamente necesitas. Tú no puedes irte a vivir en una cueva para dar ejemplo de pobreza. Pero qué barbaridad. El caso es que todas estas filosofías nos someten, nos tratan mal, nos hacen que aceptemos, teorías de dolor y de sufrimiento, darnos latigazos, renunciar a todos, renunciar al sexo, renunciar a comer, renunciar a reír. Hubo un tiempo en la Edad Media que los conventos prohibían reírse, prohibían leer, prohibían mirar hacia arriba. Tremendo. Ese modelo es el que combate el libro. Por tanto, con todo el respeto para todos los que os habéis sentido ofendidos, porque puede ser que el libro ataque a vuestras creencias, yo os digo que tenéis derecho a estar en el sistema que queráis. Que os gusta el sistema piramidal, ser dirigidos hacia vuestro Dios, hacia vuestro arquetipo, estupendo. Yo, sinceramente, me parece que el libro es un canto a la libertad y me apunto a lo que dice No me apetece tener dioses vengadores, sometedores, que me dictan modelos de pobreza, de miseria, de renuncia, de dolor y de sacrificio. Y no acepto ser un paria que tiene karma. Me da igual si tengo karma o no tengo karma. Buscaré la forma de ser feliz en esta vida, dejar toda esa maraña de los dioses y todos esos dogmas para encontrar la felicidad de los míos. Esa es la clave. Bueno, yo quiero hacer unas reflexiones, por tanto, al final de este trabajo. Voy a poner unas máximas de lo que más o menos puede ser el budismo. Yo no soy budista, y hay gente que a lo mejor sí lo es,
Y por tanto, como en el libro dice que Buda encontró la senda para liberarse de eso, no sería mal echar una ojeada, y desde ahora yo me comprometo a leer más sobre el budismo. No soy religioso, pero puede ser que Buda encontrase el camino y a lo mejor efectivamente tiene alguna clave de liberación. Lo que dice también en el libro es que esa clave está tergiversada, manipulada y utilizada de mal manera por las castas sacerdotales. Es imposible librarse de los intermediarios de Dios. Y ahora, en el tiempo moderno, nos hemos librado de los sacerdotes. La religión está en decadencia. Nos hemos librado de los manipuladores, pero resulta que surgen contactados, maestros, canalizadores, iluminados, y repetimos el mismo papel de yo te ayudo, yo te llevo, yo soy el que interpreta, yo te manejo para que tú alcances el nirvana o la iluminación. Combatimos a la casta sacerdotal y nos convertimos en intermediarios bajo otro parámetro o bajo la idea del esoterismo moderno o de la New Age. Repetimos los mismos patrones para estar sometidos. Y los sacerdotes de antes son los políticos de ahora. En psicología social es muy sencillo. Fijaros, si una masa humana tiene un comportamiento unánime, todos se comportan de una u otra manera, por ejemplo, 1 millón de personas se comporta de esa misma manera, es una forma adecuada de vivir, es una forma correcta. Pero un grupo de 100 no quieren vivir así. Entonces a esa gente que vive de esta manera distinta, esos 100 que viven distinto que 1 millón, se les llama neuróticos, establecen una neurosis, establecen un comportamiento anómalo y por tanto se les combate porque o se les clasifica, si no combatir, de enfermos. Si ese brote es muy violento, pueden ser psicóticos, pueden ser neuróticos, por tanto hay que seguir la norma. Cuando en psicología social vemos, por ejemplo, que toda la clase política, toda entera la clase política, por ejemplo en Europa, están de acuerdo y no hay ni un solo grupo político que esté en contra, ya no es un problema social de libertad, es un problema de sometimiento, es una consigna. Es decir, hay una consigna detrás de este comportamiento que hace que el que se sale del sistema es un rebelde y se le penaliza por injusto, insolidario, antisocial, maldecino, porque hay una especie de manipulación en toda entera la clase política en Europa. Todos los gobiernos, todos se comportan de una manera curiosa, que puede ser una bomba, pero no hay nadie que se oponga. Eso en psicología social se llama una consigna, se llama un programa, no se llama un ejercicio de libertad. Lo mismo pasa en el sistema del viejo imperio. Como te apartes del modelo piramidal en el que tienes que estar en tu estado, el último del estadio de toda esa pirámide, y desobedezcas lo que dicen los mandamientos, las normas y los dogmas esotéricos, y los canalizadores y los seres maestros espirituales, eres un rebelde y por tanto tienes karma y vuelves para aquí, vuelves a repetir, etcétera, etcétera. Ese modelo de sometimiento se da en todos los niveles, amigos. Si quitamos la casta sacerdotal, ahora es la casta política. ¿Qué vamos a hacer? A continuación, vamos a escuchar unas pequeñas anécdotas sobre qué es el budismo, porque ya que lo dice que puede ser un camino, el de Buda, a lo mejor tenemos soluciones para encontrar nuestra liberación. Nada más, y os mando un saludo cariñoso, gracias por escucharnos, y si hay alguna duda más, no os preocupe que nosotros os responderemos puntualmente. Hasta siempre. El budismo es una religión para unos 300 millones de personas en todo el planeta. La palabra viene de la palabra bui, despertar. Tiene sus orígenes hace unos 2500 años, cuando Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, fue despertado o iluminado a la edad de 35 años. Aunque sería complejo explicar los principios del budismo en toda su amplitud, podemos intentar resumirlo a través de las 4 nobles verdades.
Principios del budismo, la primera noble verdad. La primera verdad nos dice que la vida es sufrimiento. En la vida hay dolor, enfermedades y al final la muerte. También hay sufrimiento mental como el miedo, la ira, la frustración, la envidia, la decepción, etc. Esto no se debe interpretar como pesimismo, ya que Buda es consciente de que también hay felicidad. En realidad lo que el budismo enseña es que se puede erradicar el sufrimiento y lograr la felicidad. La segunda noble verdad. La segunda verdad es que el sufrimiento es resultado de los deseos y de la ignorancia. Llegar a nirvana es llegar a un estado sin deseos, librarse de ese sufrimiento. La condición humana nos demuestra que un deseo cumplido puede resultar en el surgimiento de un nuevo deseo. Somos avariciosos, egoístas, y un deseo cumplido puede resultar en la formación de una nueva atadura. Por otro lado, un deseo no cumplido puede resultar en la ira, en la frustración. Por ello debemos liberarnos de nuestros deseos. La tercera noble verdad dice que se puede superar el sufrimiento. Es posible lograr la verdadera felicidad. Tenemos que concentrarnos en conocer las causas de nuestro sufrimiento, neutralizar esa ignorancia y orientar nuestra vida a superarlo. La cuarta noble verdad es que se puede superar el sufrimiento si uno sigue el noble camino óctuple. Su representación es la rueda del Dharma, símbolo más universal del budismo. De forma resumida, el noble camino óctuple consiste en ser moral en todos los aspectos de la vida, concentrando la mente en ser totalmente consciente de nuestros pensamientos y actos, así como desarrollar la sabiduría a través del entendimiento de las nobles verdades y mostrar la compasión hacia los demás. Los 8 aspectos principales del sendero o camino óctuple se refieren a la sabiduría, 1. Visión o comprensión correcta, 2. Pensamiento o determinación correctos, la conducta ética, 3. Hablar correcto, 4. Actuar correcto, 5. Medio de vida correcto, y el entrenamiento de la mente o meditación, 6. Esfuerzo correcto, 7. Consciencia del momento correcta, 8. Hay muchos tipos diferentes de budismo, porque el énfasis cambia dependiendo de un país a otro, debido a las costumbres y la cultura de cada región o país. Lo que no varía es la esencia de la enseñanza, el Dhamma o la verdad del despertar. Para muchos, el budismo va más allá de la religión y es más bien una filosofía o un estilo de vida. Es una filosofía porque la filosofía significa amor por la sabiduría en general y el movimiento budista se puede resumir como llevar una vida moral. Ser conscientes de los pensamientos y acciones. Desarrollar la sabiduría y la comprensión.